Buenas noches, el día de hoy quedará marcado como el de una gran noticia, que es una gran sorpresa también. La justicia de Estados Unidos, sí, la justicia de Estados Unidos informó que, en acuerdo con las autoridades mexicanas, retira las acusaciones contra el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. El general Cienfuegos, todo indica, dejará la cárcel de Nueva York y regresará a México. ¿Qué significa esta decisión? Significa un acto, una decisión que vemos con simpatía y que pensamos positiva, porque no la vemos como el camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México. La diplomacia se metió a los juzgados. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó esta tarde que retiró la acusación de narcotráfico en contra del general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos desde el 15 de octubre. La decisión reconoce la sólida asociación entre México y Estados Unidos y tiene el interés de demostrar un frente unido contra todas las formas de criminalidad, informaron en una declaración conjunta los fiscales generales Alejandro Gertz de México y William Barr de Estados Unidos. Todo pareció estar cronometrado. Primero, el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 24 minutos después, el de la Fiscalía General de la República. En un tercer tiempo, se liberó la explicación que los fiscales de Estados Unidos daban a la juez del caso, Carol Amon, en documentos oficiales dirigidos a la Corte Federal del Este de Nueva York. Respetuosamente, el gobierno solicita que la Corte deseche los cargos sin prejuicio porque los Estados Unidos han determinado que sensibles e importantes consideraciones de política exterior pesan más que el interés del gobierno en perseguir el juicio contra el acusado. Y para rematar en un cuarto tiempo, en conferencia de prensa el canciller Marcelo Ebrard reseñó la ruta que llevó esta decisión. A la detención del general Cienfuegos el 15 de octubre, el 28 del mismo mes el gobierno de México envió una nota diplomática a la Embajada de los Estados Unidos manifestando el profundo extrañamiento por la falta de información sobre la investigación en contra del exsecretario de la Defensa Nacional. Luego de varias comunicaciones entre gobiernos, el 11 de noviembre, México recibió la evidencia certificada del caso de conformidad con un tratado de asistencia jurídica mutua. Todas las pruebas fueron enviadas a la Fiscalía General de la República. Y hoy, con la decisión de retirarle los cargos al general Cienfuegos, culminaron 20 días de trabajo diplomático. ¿Cuál va a ser el estatus? ¿En qué estatus viene? Pues de un ciudadano mexicano que no tiene cargos en Estados Unidos en este momento. Viene como un ciudadano mexicano, pero por lo pronto, ¿qué ocurrirá mañana en la Corte de Brooklyn, en Nueva York? ¿Va a tener lugar la audiencia programada del caso Cienfuegos? Marco, buenas noches. Ciro, la audiencia programada para mañana a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México, sigue vigente, entre otras cosas, porque para que lo acordado hoy por las Fiscalías de México y Estados Unidos cobre efectos, pues tiene que firmar la jueza del caso, Carol Amon. Esta jueza tiene que firmar este documento, el 22/1, en donde ella le hace tres, señalamientos, da tres órdenes al gobierno de Estados Unidos. La primera, la acusación debe de quedar desechada sin prejuicio para el general Cienfuegos. La segunda, tiene que ser transportado a México bajo custodia de alguaciles federales y una vez que esté en territorio de México, entonces se le retiran los cargos. Y la tercera es que cuando el general ya esté en nuestro país, el gobierno de Estados Unidos tiene que informarle a la Corte que este proceso se ha cumplido. Así que sí hay audiencia mañana a las 9 de la mañana. Se ha solicitado un traductor, con lo cual el general Cienfuegos estará ahí presente en la Corte de Nueva York. Al pisar territorio mexicano, ¿el general quedará en libertad? Así tal cual lo acabas de decir, queda en libertad y forma parte de las órdenes que la jueza Carol Amon está dándole al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estando en México, no tiene ya ningún cargo en Estados Unidos, Ciro. Gracias, Marco. Buenas noches. Gracias. Bueno, así las cosas. Edward Zapone, el abogado, el famoso abogado que encabeza la defensa del general Cienfuegos, no ocultó su alegría. This is extraordinary, if only in the speed with which justice is being done. It's not every day that someone is taken into the American criminal justice system, especially the federal system, and then within such a
a lightning fast period of time justice is done. And I was 100% confident that one day after hard work, justice would be done. And tomorrow I'm very much looking forward for justice being done. And I look very much forward to the moment when the general can be back home in Mexico. Never was there a moment in this case where we negotiated for any plea. Bueno, pues conclusión, gracias por las preguntas que estamos recibiendo. Conclusión, mañana se celebrará la audiencia en Nueva York, eso es uno. Si la juez no sorprende a medio mundo negándose a firmar la libertad del general, como decía Marco Silva, alguaciles federales de Estados Unidos traerán al general Cienfuegos a México en un avión de ellos. El general, hasta donde sabemos, vestirá de civil y no estará esposado, va a viajar con las manos libres. Al llegar a México, lo estarán esperando autoridades de la Fiscalía General de la República que no tendrán orden de aprehensión en su contra. Solamente le van a notificar que está mencionado en un proceso cuya investigación está en curso. Es decir, se le informará que lo están investigando. Una vez informado, el general Cienfuegos quedará en libertad y si así lo decide, pues se irá a su casa. Vale subrayar que mientras la Fiscalía lo investiga, el general estará en libertad, subrayarlo. Solo sería detenido si más adelante se prueban los delitos que se le imputan. Son los mismos supuestos delitos por los que hasta hoy lo acusaba y tenía preso la justicia. Bueno, hasta mañana lo tiene preso la justicia de Estados Unidos. Delitos relacionados con narcotráfico. Así las cosas, no más, no menos. Así las cosas con el general Cienfuegos. Vamos a regresar al tema porque hoy ha sido un día único, un día par en la historia de la justicia y de las relaciones entre México y Estados Unidos. Vamos a regresar con el tema al final del programa. Y sobre otra acusación que pesa sobre soldados del ejército mexicano, por la mañana hablamos con Conrado López, él es el abogado del capitán José Martínez Crespo, del capitán Crespo, el militar que se entregó el miércoles ante la Fiscalía General de la República y a quien, al parecer sin elementos sólidos, se le quiere vincular con la desaparición y muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Me duele la forma en que se le manipula a mi gente, a mis paisanos guerrerenses, se les manipula tan fácilmente con información falsa o falseada, queriendo encontrar un culpable donde no lo hay. En principio se entregó porque pues, está consciente de que él no obtuvo ninguna participación en la comisión de ningún delito. Bueno, vamos a ver esto. La secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, hizo esta declaración al inaugurar la Semana Nacional de Transparencia 2020 del INAI. La crisis por el COVID-19 vino como anillo al dedo a la cuarta transformación, ya que por décadas, durante el periodo neoliberal, las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa corrupción estructural, en terreno fértil para que las grandes corporaciones, los grandes intereses económicos y privados se apropiaran cada vez más de lo público. ¿Qué? A ver, vamos a escucharla de nuevo. La crisis por el COVID-19 vino como anillo al dedo a la cuarta transformación, ya que por décadas, durante el periodo neoliberal, las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa corrupción estructural, en terreno fértil para que las grandes corporaciones, los grandes intereses económicos y privados se apropiaran cada vez más de lo público. ¿Lo dijo como ironía o lo dijo en serio? Como anillo al dedo, una pandemia que ha matado a 100,000 mexicanos, o que el gobierno reconoce que ha matado prácticamente a 100,000 mexicanos. Esa es la sensibilidad de la secretaria Sandoval, lo que hacen algunos para tratar de quedar bien con su jefe. Veamos otra declaración sorprendente de este martes. ¿Qué mejor que en las primeras planas, en lugar de aparecer un planteamiento tipo nota roja, en donde
se destaca la confrontación de tinte político, pusieran todas las mañanas, la primera plana la dedicaran a usa tu cubrebocas o páginas internas, y que ellos asumieran el costo de esos espacios para hacer promoción de la salud. A ver si entendemos, el doctor López-Gatell le pide a los medios informativos, a radio, televisión, periódicos, que hagan lo que él no ha querido hacer, lo que él como cabeza de la estrategia mexicana contra el coronavirus tanto ha regateado, tanto ha menospreciado. Él ha tenido 9 meses ya de conferencias de prensa y nunca ha recomendado con contundencia, firme, tajantemente, usar el cubrebocas. No lo hizo hoy tampoco, pero pues le pide a los medios de comunicación que lo hagan. Hoy, este martes, que la cifra oficial, la cifra de mexicanos muertos reconocida por el gobierno, llegó, ahí está en pantalla, 99,026 mexicanos muertos, que según la secretaria Irma Heréndira Sandoval, le vienen como anillo al dedo a la cuarta transformación. No era una broma, no era una ironía, era la secretaria Irma Heréndira Sandoval. De esos 99,000 muertos, más de 1,000 eran trabajadores de Pemex. Hoy la empresa informó que hasta la fecha han muerto 357 trabajadores activos, 753 jubilados, además de 537 familiares de trabajadores, 1,500 personas en total, a las que, diría la secretaria Irma Heréndira Sandoval, les cayó como anillo al dedo la pandemia. Mañana, o el jueves, o el viernes, es altamente probable que se supere la cifra reconocida por el gobierno de 100,000 mexicanos muertos por coronavirus. 100,000. La primera muerte se registró el 18 de marzo, hace exactamente 8 meses. Fue la de Carlos Hernández. 8 meses después, su viuda, quien había guardado silencio, lo recuerda aquí. Muy inteligente, un hombre muy tenaz, muy capaz, muy echado para adelante, muy luchador, una excelente persona. El 3 de marzo de 2020, Carlos Hernández y su esposa Adriana Meneses atravesaron las puertas del Palacio de los Deportes y rugieron, junto a otras 22,000 personas, cuando la banda de metal Ghost apareció en escena. En ese momento de luces y rock, a Carlos Hernández, de 41 años de edad, le quedaban 14 días y 18 horas de vida. Su muerte se declararía oficialmente como la primera ocasionada por el nuevo coronavirus en México. Si es así, esta persona, este hombre de 41 años, Estado de México, sería el primer muerto en México por coronavirus. ¿Y qué jugaba? ¿Qué videojuego jugaba? Fútbol. Jugaba FIFA 17. Fútbol, el del Street Fighter. Ya todo lo demás es bien. ¿Era divertido? ¿Quién? ¿Buen sentido del humor, Carlos? Sí. ¿Buen desmadre? Sí, era un tipazo. Era un tipazo. A ver. Ese era su lugar favorito. ¿Qué le gustaba? ¿Coleccionaba cervezas? Coleccionaba cervezas, coleccionaba vinos. ¿Qué le gustaba de trago? El mezcal. Era muy fanático del... ¿Así la dejó? Así las dejó. Todo es de él. Le gustaba la degustación y la mixología. El día del concierto, Carlos tenía un ligero y soportable dolor muscular. Volvieron a casa en el municipio de La Paz, al oriente del Estado de México, a un costado de la autopista México-Puebla, zona duramente golpeada por la pandemia. Carlos empeoró con fiebre, tos intensa y antes de cumplirse la semana del concierto ya se asfixiaba. Con diabetes y obesidad, fue internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El 18 de marzo, a las 4 de la tarde, Carlos murió. ¿Se hizo finalmente esta prueba confirmatoria?
¿Se obtuvo el resultado? Si la hicieron o no, a nosotros ya no nos dijeron nada. ¿Los contactó el gobierno federal después de esta situación? Nunca, ya que le dieron el cuadro clínico y específico de que Carlos resultó de COVID, vinieron acá, nos practicaron a todos pruebas, todos salimos negativos y a partir de ahí pues nos dieron medicamentos, nos dieron cubrebocas, fue todo lo que nos dieron y nos dijeron que teníamos que mantener la cuarentena. ¿Y eso fue todo? Eso fue todo. ¿Usted recibió llamada de algún funcionario mostrando su pésame? No, de nadie. ¿El cuerpo de Carlos debió ser cremado o pudieron sepultarlo? No, fue cremado. Fue cremado. Fue cremado. En ese sentido ya nosotros nos empezamos a informar de todos los protocolos que debíamos seguir, porque ellos no nos lo marcaron ni nada, y fue incinerado inmediatamente. El primero reconocido. Marzo de este larguísimo 2020. Para la esposa de Carlos nunca se resolvió la duda de dónde realmente se contagió su esposo. Todo indicaría que fue en el concierto de metal que veíamos en esta nota, en esta historia, pero ella no contrajo la enfermedad, por lo que cree que Carlos pudo haberse contagiado en el aeropuerto de la Ciudad de México, ya que por su trabajo laboraba anuncios luminosos. Carlos acudía con frecuencia a las terminales aéreas y sus alrededores. El 18 de marzo, México contó a su primer muerto por coronavirus. Anoche vimos cómo en Tabasco algunas familias ya limpiaban sus pertenencias y comenzaban a recuperarse luego de las inundaciones que provocaron las lluvias de hace, ya van a ser 2 semanas. Sin embargo, pese a los trabajos, pese al bombeo, pese al esfuerzo que sin duda se está haciendo, hay lugares que siguen inundados. Tal es el caso de esta zona que encontró nuestro corresponsal Cristo Ramírez. No queremos que nos graben, queremos empezar. Han pasado 13 días de inundaciones en Tabasco y la plegaria es la misma. Comida. Que no han venido nadie. A mi casa, ve cómo habían venido unos que eran de Jalisco, decían que iban a traer agua, más unos sándwiches. No, nada más regresaron a ponerle gato, la comida a los gatos y a los perros. Pues de ahí no han venido. Ni despensa o algo, agua, que es lo que más necesitamos, porque pues no hay trabajo, pues no hay dinero. En la colonia Gaviotas hay sectores como el de Armenia que continúan a más de 1,5 metros bajo el agua. Aquí podemos ver cómo en esta casa prácticamente están flotando todos los enseres domésticos. A esta familia no le dio tiempo de sacar absolutamente nada. Leonel pertenece a una organización civil que lleva alimentos preparados a quienes continúan sufriendo de escasez en sus casas. Buenas tardes, acérquese. Buenas tardes, llegó el Ejército de Salvación. Muchos niños que ya tienen aquí 3 semanas, 4 semanas encerrados en casa y que no pueden salir. Y obviamente el hecho de que no puedan salir ni ellos ni sus papás significa que se han acabado de alguna manera lo que ellos pudieran tener en su despensa, que han perdido estufa, que han perdido refrigerador y que no tienen alimentos. Vamos para allá. ¿Es la misma acá de este lado? Okay. Apoyado de lugareños que prestan sus cayucos, se asiste a hombres, mujeres y niños que esperan desde sus azoteas o segundos pisos la ayuda humanitaria, que hasta este lugar sigue sin llegar por parte de las autoridades. Vamos a observar cómo con este cayuco entramos flotando totalmente a una casa a repartir alimentos. Aunque la ayuda de víveres está comenzando a fluir,
No hay estufas donde cocinar, no hay gas en los tanques, ni refrigeradores donde almacenarlos. Todo quedó bajo el agua, porque el panorama para estos sectores sigue siendo desolador. Sigue siendo desolador 2 semanas después. Hoy se dio a conocer este video, es de un choque sobre la avenida Luis Cabrera en la colonia San Jerónimo, en el sur de la ciudad, la alcaldía Magdalena Contreras. Uno de los conductores reaccionó así cuando le reclamaron por los daños que ocasionó a otro vehículo. ¿Qué diablos está pasando? Esta mujer fue identificada como Suey García, viajaba con su esposo, de nombre Javier Cervantes, y con 2 hijos. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que el incidente ocurrió ayer en la tarde. Una ambulancia de la Cruz Roja llevó a la mujer, a Suey, al hospital. Y bueno, su familia afirma que sufrió una fractura de cráneo y clavícula. Policías de investigación buscan al conductor de la camioneta a través de las cámaras de videovigilancia. Conductores de la empresa Corredor Peñón San Isidro protestaron afuera de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y luego bloquearon 2 horas el cruce de Insurgentes y Álvaro Obregón. Esta empresa fue suspendida hace 8 días, y aquí lo vimos, porque uno de sus choferes atropelló a un ciclista llamado Mario Trejo, quien perdió su pierna. Fue el mismo autobús que atropelló y mató hace más de 1 año a Patricia Sánchez. Ambos casos los presentamos, los desarrollamos aquí. Hoy los choferes de la empresa consideraron que la suspensión es injusta y exigieron que la Secretaría de Movilidad les permita trabajar. En la protesta tuvieron un altercado con otro ciclista, quien les reclamó por el caso de Mario Trejo. ¡Queremos trabajar! Que no nos provoquen, porque ellos también se te avientan para provocarte. Bueno, antes de seguir con otros temas, las cifras de cada noche, Estados Unidos acercándose al 250,000 de personas muertas por coronavirus, y México, pues tristemente, a horas de sumarse a Brasil y a la India y desde luego Estados Unidos como los países con más de 100,000 personas muertas por coronavirus. Y bueno, Estados Unidos, si bien las últimas 24 horas la cifra fue baja en México, ya no hablamos de los contagios en Estados Unidos en las últimas 24 horas, más de 150,000. Y INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del trimestre julio-septiembre. 3,5 millones de personas dejaron la población económicamente activa, 3,5 en el tercer trimestre, el de julio, agosto y septiembre. Comparado con las cifras del mismo periodo del año anterior. En los últimos días he estado muy optimista, que si la recuperación de las ventas, que si se mantiene el grado de inversión, que el empleo formal se está recuperando. Ya vives optimista. Pero hay un tema que sí nos debe preocupar: los más pobres de los pobres. No, bueno. Hoy en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo habla de que 3.6 millones de mexicanos que están en edad de trabajar no están en el mercado laboral, no tienen trabajo. Un crecimiento como de 2% con respecto al cierre del tercer trimestre del año pasado. Es muchísimo. Que no era nada bueno. Y hay 6 millones de mexicanos que podrían trabajar, que están fuera del mercado laboral, que no están trabajando y que podrían trabajar. Esto señala, uno, que los programas, que la iniciativa privada sigue cumpliendo. O sea, que sigue creciendo por la fuerza del trabajo formal, donde el último dato del 12 es que se han recuperado más o menos la mitad de los empleos que se perdieron en 9 meses de crisis.
Punto número 2, que los niveles salariales no han caído. Y nos demuestra que los programas de transferencia, que son los únicos que puso el gobierno, no están funcionando. No están sacando a la gente de la pobreza. 3 millones de personas. 3.6 millones de mexicanos. Eso se llama tragedia. Esa es una tragedia. Es una tragedia. Y ya viste, por quedar bien, o supongo que por quedar bien por el presidente, Irmeréndira Sandoval, la secretaria, diciendo, nos cayó como anillo al dedo la pandemia. Es increíble cómo se burla de la gente. Cuando hay 3.6 millones de personas. Es una burla. Cuando el gobierno dijo, primero los pobres, donde se ha concentrado el gobierno fue en decir, vamos a ayudar a los más pobres de los pobres. El gobierno fue muy claro al decir, vamos a sacar a la gente, que los ricos, que los que tienen empresas, se salven solos y como animalitos del bosque. Y como animalitos del bosque. Lo preocupante es que hay 3.6 millones hoy de personas que les gustaría trabajar, que intentaron trabajar. Y que están quizá capacitados para trabajar y que se prepararon para trabajar. Y que lo necesitan. Y que necesitan trabajar. Necesitan trabajar. Eso es lo que nos debería preocupar mucho. Súmale eso, 100,000 muertos reconocidos por el gobierno y bueno, y siguen autocelebrándose. No hay motivo esta noche para el optimismo. Ni tampoco para el remate. Vámonos. Buenas noches. Javier. Sí, lo que pasó México contra Japón, un primer tiempo horroroso, el segundo muy luminoso. Gana México, regresamos con eso. Bueno, regresamos con un poco de optimismo y regresamos también si la juez en Brooklyn no da una sorpresa mayúscula mañana, vaya éxito el que se va a anotar el fiscal Gertz y el canciller Ebrard. Volvemos, todo esto por el general, desde luego el general Cienfuegos. Volvemos con esto. Las unas por las otras, así como se critica hoy, esta noche debe reconocerse. Algún día vamos a obtener los detalles de la negociación que llevó al acuerdo, pero por lo pronto el acuerdo, además de sorprendente, es extraordinario. La justicia de Estados Unidos, sí, la justicia de Estados Unidos, retira las acusaciones contra el general Cienfuegos. ¿Y a cambio de qué? Del compromiso de que las autoridades mexicanas investigarán si tuvo que ver con actividades para llevar droga a Estados Unidos. Si la juez de Brooklyn no da mañana una sorpresa prácticamente impensable, la sorpresa de negarle la libertad al general, entonces, como todo lo indica, la libertad en Estados Unidos del general será un notable logro mexicano, un notable éxito de la Fiscalía de Alejandro Gertz y la Cancillería de Marcelo Ebrard. Las unas por las otras. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.